El tema es que evitemos ignorar a Dios a pesar de que está delante de nosotros. Intento con este tema que quiero compartirles en esta mañana que jamás dejemos de escuchar las palabras de Dios. A manera de instrucción, las palabras de Dios vienen a nuestra vida a manera de exhortación, de instrucción, de guía. Y quisiera evitar que ignoremos sus palabras. Como lo dijo el Señor, intento con este tema que evitemos que teniendo ojos no veamos y que teniendo oídos no escuchemos. Analicemos, hermanos, las intervenciones de Dios en nuestra vida, meditemos en eso y con este tema intento hacerlo. La intervención de Dios con poder a nuestro alrededor y en nuestra vida. Y quisiera que evitemos ignorar esas intervenciones de Dios en nuestra vida, que lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Conociendo a Dios, podemos decirlo así, con certeza, y que evitemos ignorar las intervenciones de Dios, tal vez solo porque nuestra atención el día de hoy o en esta temporada está colocada en ciertos problemas, en ciertas situaciones. Y también, hermanos, que evitemos estar esperando o pidiéndole a Dios señales o que intervenga de manera, en nuestra opinión, poderosa y específica en nuestra vida, en algún aspecto especial, solo porque consideramos que así entonces se aumentará nuestra fe. Quisiera advertir también de la vida cristiana de apariencias con hipocresía, la vida cristiana religiosa, que por un lado duda de Dios, no ve las intervenciones del Señor, pero por otro lado mantiene una vida cristiana, entre comillas, de apariencia. Vayamos a Marcos capítulo 8, hermanos, ahí estará el texto base, el que vamos a utilizar para estudiar en esta mañana. Marcos capítulo 8, por favor. Dice desde el versículo 10 al 13, será el primer texto que leamos y estaremos poniendo la base de nuestro estudio. Marcos capítulo 8, el Evangelio de Marcos 8, versículos 10 al 13. Dice así, síganme por favor allí con su vista en silencio. Dice, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, entendamos con Jesús, pidiéndole señal del cielo, notemos esto, para tentarle, repito esa parte. Entonces vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En este primer pasaje que leemos, ahí está un primer asomo, una parte de la base de nuestro estudio. Se nos narra uno de los muchos encuentros entre los fariseos y Jesús. Podemos ver a lo largo de los evangelios estos encuentros, pero en este caso específico vemos un poco más de cinismo o de descaro, podríamos decir, y en este evento, en este encuentro, los fariseos le piden a Jesús abiertamente señal y le dicen, ¿lo notaron? ¿Qué otro adjetivo tiene? Señal del cielo. Y dice el siguiente versículo del griego, versículo 12, dice del griego anastenazo. Eso significa o se puede traducir como un suspiro o suspirar profundamente. Así que lo podemos leer de esta forma, versículo 12. Y Jesús, suspirando profundamente en su espíritu, dijo. Y antes de que les aclare que no les sería dada señal del cielo, les hace una pregunta.
Y quisiera que para empezar, como nuestro primer punto, analicemos o pensemos en tres posibles razones de esta pregunta, o tres posibles objetivos para hacer esta pregunta. El Señor después nos ayuda el griego para entender esto. Después de haber suspirado profundamente, tal vez con tristeza, tal vez con frustración, seguramente les hace esta pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Me ayudan a leerla, por favor? Gracias, hermanos. ¿Por qué pide señal del cielo esta generación? Tres posibles razones. Es como si el Señor dijera a los fariseos, antes de decirles, no les será dada señal, pero es como si les dijera en una reflexión que no intenta ninguna respuesta, pero es como si les dijera, en las generaciones pasadas anhelaban ver la manifestación o la llegada del Mesías, fundamentalmente 400 años antes o durante los 4 siglos anteriores, hasta el momento que el Señor se manifiesta en esta tierra, se humana y viene entre nosotros, y Juan el Bautista como profeta, como precursor del Señor, hasta ese momento el Señor, por decirlo así, rompió el silencio. Pero habían pasado ya 4 siglos en total silencio de parte de Dios. Las historias de los profetas y todas las historias bíblicas que tenemos en el Antiguo Testamento se habían dado, pero 4 siglos antes. Entonces, es como si el Señor les dijera, las generaciones pasadas, fundamentalmente estas de hace 4 siglos, anhelaban ver la manifestación del Mesías. Anhelaban ver milagros como ustedes los están viendo en estos días. ¿Por qué pide señal del cielo esta generación si las generaciones pasadas anhelaban ver el cumplimiento de las profecías? Pero es como si los fariseos estuvieran diciendo, nosotros no creeremos nada si no vemos una señal del cielo. Tal vez estaban refiriéndose a escuchar la voz de Dios, una voz estruendosa, como sucedió con Moisés en el Sinaí. Y si fuera así, entonces estaban diciendo, si no escuchamos esa voz, si no vemos una manifestación así, entonces no creeremos nada. Qué extraño, ¿verdad? Pero también es como si, segunda razón, posible razón, es como si el Señor les dijera, en las generaciones futuras anhelarán ver las manifestaciones de poder que se están dando en este día. Las generaciones en el futuro anhelarán ver lo que se están desarrollando en estos días, podríamos decirlo en ese momento. Pero los fariseos es como si hubieran estado con los ojos cerrados, tal vez con una venda en los ojos, y delante de los milagros que estaba desarrollando el Señor, ellos no veían por estar así, podríamos pensar, aunque sabemos que no fue así. Pero se estaban desarrollando una serie de milagros, podemos agregarles sorprendentes, coloquialmente podemos decir, frente a sus narices, y ellos seguían pidiendo señal. Y por último, en esta reflexión de por qué hizo esta pregunta, tal vez con esta pregunta, hermanos, ¿por qué pide señal esta generación? Estaba tratando de decirles, la generación presente es la que tiene más señales que ninguna otra generación. Hay cientos de profecías cumpliéndose y desarrollándose ahora mismo en esta pequeña región de Israel y más específicamente en esa región del Mar de Galilea, que tiene una extensión aproximadamente de 23 kilómetros de diámetro. Y en esa zona, como al ratito vamos a ver una ilustración, en esa zona tan pequeña, podríamos decir, pensando en un país, 23 kilómetros de diámetro, era una zona pequeña, allí se estaban concentrando los milagros del Señor. Pero cientos de milagros desarrollándose no eran suficientes, ¿verdad? Ellos pedían señal. Por extraño que suene, suficientes para creer en el Señor, ¿o no? Los fariseos se plantan, por eso decía, ya con un cinismo más marcado, con un descaro más manifestado, piden señal del cielo.
le exigen al Señor que les manifieste una señal como ellos querían. Miren lo que les decía del mar de Galilea, a ver si la proyección se puede dar. En el mar de Galilea tenemos una extensión corta. En realidad el mar de Galilea, les tengo una noticia, no es mar. Tomen nota, es un lago, el lago de Genesaret, el lago de Kineret, el mar de Galilea, se le llama de diferentes maneras, pero es un lago en realidad. Dicen las explicaciones que es porque principalmente en la zona de Gadara, en una costa que está muy poblada hasta la actualidad, los pescadores que vivían allí pasaban toda su vida y lo único que hacían, su vida consistía en ir a pescar, adelantarse hasta el centro del mar de Galilea. Si tiene 23 kilómetros, bueno, era un buen trecho, y regresar a casa. Y desde la orilla, desde la costa de Magdala, viendo hacia el mar de Galilea, hacia el lago, pues parece un mar, no se ve la otra costa. Al fondo se ven los acantilados de Gadara, y del otro lado ya no se ve la costa. Dicen las explicaciones que por eso se le comenzó a decir mar. Bueno, pero es un lago y las dimensiones no son tan extensas. ¿Se les hace grande 23 kilómetros? Digo, para un mar, pues no. Es un lago de 23 kilómetros, no es pequeño. Pero en esa zona, podríamos decir, pensando en nuestra ciudad, pensando en nuestro país, pensando en el país completo de Israel, que tampoco es grande, pero esta zona era relativamente pequeña. Y ahí marqué con las flechas rojas, hermanos, solo de esta porción, capítulo 7 y capítulo 8, desde el 6, 7 y 8, se nos narran una serie de milagros que ahorita vamos a enlistar, y estos se concentran en esta zona tan pequeña. Miren las flechas, allí vemos en el centro del mar de Galilea, obviamente no es el lugar exacto, solo es un aproximado, allí es donde probablemente el Señor caminó sobre el mar. Y se narra en Marcos. Después llegó a la zona de Betsaida y siguió haciendo milagros. Subió a la zona de Tiro y Sidón y continuó haciendo milagros. Después volvió a bajar por todo Decápolis, es decir, 10 ciudades por ahí, en esta costa, y todo se concentraba en este pequeño lugar. Sin embargo, los fariseos le demandan señal. Gracias, hermanos, por la proyección. Podemos decir entonces, ya había señales suficientes para creer en el Señor. El Señor acababa, miren allí en el mismo capítulo 8, versículo 1, ahora van a ayudar los títulos que algunas Biblias tienen. ¿Qué dice que se narra allí? La alimentación de los 4,000. Se acababa de desarrollar este milagro donde el Señor alimenta a 4,000, ¿qué creen? Otra noticia. Varones, no son 4,000 personas en total, 4,000 varones. Era una costumbre contar multitudes, pero solo, por decirlo así, marcar a los varones. Y se sobreentendía que cada varón se multiplicaba por ¿cuántos? Estilo judío o estilo México, ¿verdad? Hace algunos años. ¿Quién tiene familia que sus tíos eran 12 u 11? ¿Verdad? Yo también. Sí, antes las familias en México en la antigüedad eran estilo judío. Una familia era normal que tuvieran 12 hijos, 7 hijos. Y ahora, 1, ¿verdad? 2. ¿Cuánto nos recomiendan? Luego hablamos, 3. Bueno, ¿va a haber apoyo por el tercero? Si es así, con todo gusto. Entonces, ¿cuántas personas había? Si eran 4,000 varones, multiplicamos para quedarnos lo normal, en algo equilibrado, por 5 tal vez. Alimentó a miles de personas, y miles de personas no se pueden contener en un auditorio o en una bodega para que se desarrolle ese milagro de manera secreta. Con esto quiero decir que fue algo público, fue algo en las afueras, algo que se difundió, y de hecho los evangelios dicen que la fama del Señor se difundía. ¿Recuerdan aquellas partes donde el Señor sanaba a alguien y le decía, dicen algunos textos, le encargaba rigurosamente que no dijera nada, pero esa persona salía corriendo y lo primero que hacía era publicar que el Señor le había sanado? Su fama se difundía. Intento con esto decir o aclarar que los fariseos no ignoraban ninguno de estos milagros.
Se acababa de desarrollar la alimentación de los 4,000, pero unos capítulos antes, y podríamos pensar cronológicamente hablando, unos días antes, en el capítulo 6 en nuestra Biblia, versículo 32, se desarrolla también la alimentación de los 5,000. Son 2 eventos distintos, 2 momentos, 2 alimentaciones milagrosas, donde el Señor con unos cuantos peces, unos cuantos panes, organizó a sus discípulos y ellos a su vez a las familias, miles de personas, y simplemente comenzaron a repartir los panes, y los panes de las cestas de donde salían no dejaban de salir, no paraban. Y dicen estos 2 pasajes que la gente se sació, y de los 2 pasajes, léanlos después con calma, termina diciendo la contabilidad o la suma de las cestas que recogieron de basura, de pedacería que sobró, de los restos que quedaron. En uno me parece que fueron 12 cestas y en otro 7 cestas. Es un milagro, con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Pero también en el 6:45, Marcos 6:45, fue cuando el Señor caminó sobre el mar. Solamente estoy enlistando, no vamos a profundizar, estoy enlistando los milagros que se desarrollaron allí, los estoy ubicando, tome nota. Y después, si su interés se despertó, léalo con calma, pero solo quiero enlistar los milagros que se dieron. Fue cuando caminó sobre el mar, del mar, 6:45 al 52. Después, en el versículo 53 se da algo muy interesante. Dice allí que al llegar a la orilla de Genezaret, toda la gente, todos los pueblos y las aldeas, dice ahí, salieron al encuentro del Señor, y dice la Biblia en este capítulo 6, adelantito del versículo 53, que todos ponían a sus enfermos en el suelo, con lechos, sobre las calles por donde Jesús iba a pasar, y que en todas las ciudades y aldeas, recordemos, en las orillas del mar de Galilea, todos los lugares donde el Señor pasaba, la gente le pedía al Señor que les permitiese que sus enfermos tocaran el borde de su manto, y dice que todos eran sanados, todos eran sanados. Podemos decir, sin exagerar, miles de personas fueron sanados nuevamente allí, y el Señor solo caminaba. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos, allí seguimos, en el versículo 1, no sé qué título tendrán, pero allí los discípulos presenciaron cómo es que Jesús puso en su lugar a los fariseos y a los escribas que querían colocar por encima de los mandamientos de Dios tradiciones de hombres. ¿Y por qué marco esto como un milagro? Porque aún en la actualidad la religión quiere levantar su estandarte, ¿verdad? Y levantar sus tradiciones y ponerlas por encima de la voluntad de Dios y por encima de Dios mismo y de la ley de Dios. Y no es nuestra intención poner en su lugar a nadie, pero el Señor, no es nuestra labor como creyentes el día de hoy, pero el Señor se tomó el tiempo para poner en su lugar a estos hombres, los religiosos de aquellos días. Nosotros tenemos los nuestros, ¿verdad? Pero el Señor puso en su lugar a los religiosos de aquellos días que querían colocar las tradiciones por encima de la ley de Dios, y los discípulos y ellos mismos, los fariseos, quienes no tuvieron nada que rebatirle al Señor, presenciaron esto. Versículo 24 del capítulo 7, ayuda el Señor a una mujer sirofenicia, allí es de donde era, por sus padres, se dice que era sirofenicia, y dice que sacó un demonio de esta, no de esta mujer, sino de su hija, pero tiene una característica especial este milagro. No lo hizo como en otras ocasiones, esta vez lo hizo sin siquiera estar frente a la mujer, frente a la niña que estaba poseída, y sin siquiera mencionar una sola palabra. Con anhelarlo, con decidirlo, podremos decir, en su corazón, solo le dice a la mujer, ve, tu hija ha sido sanada. Y dice que la mujer sirofenicia, cuando llegó con su hija, le dijeron que a esa hora fue sanada. ¿Señales o no? Son señales impresionantes. Y luego, para finalizar, en el capítulo 7, del 31 al 37, sanó a un sordomudo, también con sus características, ¿verdad?, especiales.
Y al final de este capítulo, en el versículo 37, allí sí ayúdenme a leerlo por favor, versículo 37 dice: qué tremendo, ¿no? Ese es el testimonio de la gente. Dice, bien lo ha hecho todo. Como en otras ocasiones, la gente y el testimonio de la gente decía, hemos visto maravillas en este día. Estos hechos, hermanos, fueron evidentes. Todos estos fueron hechos milagros públicos en las calles y por todos lados. Solo quiero que nos coloquemos con nuestra mente allí en ese momento para entender más a fondo la situación de esta plática cínica, podríamos decir, entre los fariseos y Jesús. Entre estas dos alimentaciones entonces milagrosas había habido otros muchos milagros e historias que nos han dejado claro. Aquí está uno de los objetivos de los milagros que están narrados en la Biblia. Nos habían dejado claro el poder de Dios. Recordemos que los milagros del Señor en aquel entonces fungieron o tenían el objetivo de respaldar al mensajero y al mensaje y dejar claro que el poder de Dios era real, que ahí estaba. Es por eso, entre otras razones, que el día de hoy ya no es necesario estos dones milagrosos o estos milagros, aunque el Señor, que es inmutable, sigue siendo todopoderoso y tiene también otro atributo que se llama, que Él hace lo que quiere. ¿Cómo se le llama ese atributo? Sin pedirle permiso a nadie. Él es soberano. Y el día de hoy Él puede obrar milagros donde Él quiera, no donde yo diga o donde ponga mi manita, ¿verdad? Es donde Él diga, donde Él quiera. Él es poderoso. Pero los milagros en ese entonces tenían esta intención, entre otras, dejar claro que el poder de Dios estaba manifestando, y fue así. Pero los fariseos estaban pidiendo señal del cielo. Debemos mencionar, hermanos, que lo que estaban haciendo estos hombres estaba desagradando totalmente a Dios. Dice en Hebreos, por favor síganme allí, y vamos a leer 2 versículos de Hebreos, capítulo 11, 2 textos conocidos. Vamos a recordar esto para entender que los fariseos estaban desagradando a Dios. Dice el versículo 6, todos por favor, si estamos allí, Hebreos 11:6 dice: porque crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estos hombres estaban ignorando a Jesús, estaban ignorando al mismo Dios. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, o mejor dicho, es Dios el Hijo, a la manera judía, Dios el Hijo. Estaban ignorando a Dios mismo, estaban siendo incrédulos del poder de Dios manifestado en la tierra. Por supuesto que estaban desagradando a Dios. Estaban pidiendo justamente lo contrario a lo que allí mismo, Hebreos 11:1, dice que es la fe. ¿Me ayudan a leerlo también? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres estaban pidiendo, supuestamente, una señal, una manifestación de poder, una señal del cielo, aparentemente, supuestamente, para afianzar su fe o su creencia en el Señor. Es como si estos hombres estuvieran diciendo, solo si escuchamos esto, como ya mencionamos, si vemos aquello, entonces vamos a creer. Pero dice la Biblia que la fe es lo contrario, es al revés, ¿verdad? No necesitamos ver, aunque el Señor nos dejó pruebas suficientes para creerle y para no dudar de Él. Estos hombres entonces estaban desagradando a Dios. En esta región, en un área, como ya mencionamos, de muy pocos kilómetros, acababan de suceder cientos de milagros, pero ni uno solo fue llamativo para estos hombres. Ni uno solo de estos milagros, podríamos decir, ninguno de estos milagros que el Señor estaba haciendo o que hiciera serían suficientes para saciar el apetito de la curiosidad o de la incredulidad
de estos hombres. Y hermanos, déjenme decirles que en nuestros días es exactamente igual. La curiosidad y la incredulidad del hombre no se saciará con señales. ¿Recuerdan aquel caso en Lucas cuando se nos narra la historia, no parábola, historia del rico y Lázaro, que los dos descienden al Seol, uno en la parte de el Hades y otro en la parte del seno de Abraham? Y allí Abraham mismo tiene una conversación con el rico que descendió ahí al infierno y sigue en condenación hasta el día de hoy. Y el argumento de él era que alguien se resucitara, que alguien fuera de allí, del lugar de los muertos, para que sus creyentes, para que sus familias creyeran. Y el argumento es, tajantemente les dice Abraham, no creerán, punto, no creerán. Tienen a los profetas, es decir, tienen las escrituras, que acudan a las escrituras. Así que, hermanos, entendamos que la incredulidad, que la curiosidad no se saciará con señales. No se sacia con señales. La incredulidad de estos hombres podríamos decir que estaba justificada porque no creían en el Señor. Pero es muy triste cuando esta incredulidad la vemos trasladada a sus seguidores. Volvamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 8 y avanzamos en nuestro estudio. Marcos capítulo 8. ¿Cómo es posible que la gente que le siguió y que estuvo tan cerca no creyeran? Alguien podría preguntar. Muchos de nosotros podríamos decir que no hay gente así, que cualquiera que vea un milagro del Señor es suficiente para caer de rodillas y adorar al Señor. Podríamos pensar que la clave es estar cerca del Señor. Suena lógico, ¿no? Suena hasta bonito, estar cerca del Señor, mantente cerca del Señor. Podríamos pensar que la clave es ser un buen seguidor del Señor. Diríamos que es entendible tal vez que la gente que no le conoció, que no le conoce, que no cree en Él, ni en su palabra, es porque no está cerca de Él, o porque no estuvo cerca de Él, o porque no vio los milagros, pero los vieron. Perdón que los mandé a Marcos 8, vamos a 2 Corintios 4:4. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4, y ahorita regresamos a Marcos, que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, estoy en el versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y usando esta misma ilustración, es como si tuvieran una venda o el mismo Satanás estuviera tapando sus ojos. Hermanos, a esto se le llama el misterio de la iniquidad. Y es esta la razón, es esta la explicación de por qué algunos creen la mentira. ¿Por qué para algunos es tan difícil creerle a Dios cuando les damos pruebas indubitables, como dice la Biblia? Esta es la razón de por qué algunos son incrédulos y pareciera que seguirán siéndolo toda la vida. A pesar de que Dios se ha manifestado tal vez en sus vidas, a pesar de que las Escrituras son claras y que les mostramos textos, les mostramos con nuestra vida y nuestro testimonio que sin ser perfecto, nuestro testimonio ni nuestra vida, sí intentamos hacer las cosas bien y el Señor utiliza eso, pero pareciera que algunos no creerán. Nos desespera, hermanos, y en nuestros días está en auge totalmente, no nos desespera cómo es que la gente se hunde en la religión y cómo es que pareciera que tienen los ojos vendados y cómo se pueden arrodillar delante de un ser humano y besar su mano y decirle santísimo, decirle Padre. ¿Cómo pueden hacer eso en la religión? ¿No te has preguntado? La respuesta está aquí. Hay una venda en sus ojos. Ya no nos desesperemos más, sino más bien oremos al Señor para que hagamos una labor más eficaz, tú y yo.
No estoy hablando solo de la iglesia o de los pastores, sino tú y yo, los creyentes. Porque Satanás, por decirlo así, está tapando los ojos de los creyentes, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que esta clave, hermanos, la clave es estar cerca del Señor, es incompleta. Los fariseos estuvieron cerca del Señor, los publicanos, los escribas, muchas personas que no creyeron en Él estuvieron cerca del Señor y presenciaron los milagros. Por eso les decía al inicio que no es la intención de nuestro tema en esta mañana es que no ignoremos las intervenciones de Dios en nuestra vida. Les decía que la intención de nuestro tema es que teniendo ojos no veamos, que evitemos eso, que teniendo oídos no oigamos. ¿Cómo es posible? Podríamos pensar, podríamos creer que estos hombres tal vez no vieron los milagros de Dios por estar ocupados en otras cosas. Me parece que quedó claro que en la zona donde se desarrollaron, solo estoy tomando una parte de la historia, si continuamos haciendo eso, en la ilustración del mar de Galilea se llenaría, ¿verdad?, de flechas, porque el Señor obró en toda esa región y en todo Israel, desde Dan hasta Berseba, de norte a sur. Pero podríamos pensar, bueno, tal vez no lo vieron, estaban distraídos, estaban concentrados, pero nada de esto fue ajeno, hermanos, a ninguno de sus seguidores. Y aunque tenemos dos grupos de seguidores del Señor, unos, los discípulos, y unos de ellos se convirtieron en apóstoles, tenían la intención de imitar al Señor y de aprender. Pero otros, que también eran seguidores del Señor, tenían la intención de encontrarle algo, tenían una mirada crítica. De paso, cuidemos esa mirada crítica para ver en qué fallaba, qué decía fuera de lugar, para entonces tentarle, para entonces acusarle. Eso dice, ¿no? ¿Estamos en Marcos? Marcos 8 dice que en el versículo 11, al final, que pedían señal del cielo, y luego dice el objetivo, para tentarle, para probarle, para ver si caía en alguna cosa y entonces lo exhibieran. Todos ellos estuvieron allí y observaron los milagros. Pero es muy triste, hermanos, cuando esta incredulidad, cuando esta ceguera, podríamos decir, se da en los que le seguimos al Señor, le conocemos también, cuando se da en los que decimos leer la Biblia, que somos morada del Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, nosotros que no tenemos ninguna venda en los ojos ya, la tuvimos, pero ya no la tenemos, porque Cristo ha resplandecido en nuestras vidas. Dice Juan 8 que Él es el que nos hace verdaderamente libres, nos da vida, nos salva y nos ilumina. El Señor fue con sus discípulos. Miren, Marcos capítulo 8. Después de este encuentro con los fariseos y las palabras del Señor, dice el versículo 13, ayúdenme por favor, en 13 en adelante, dice, y dejándolos, volvió a entrar. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Entendamos sus discípulos, versículo 15, seguimos. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Se los imaginan? Sí, aquí así un poquito alejados del Señor, ¿no? El Señor está instruyendo y ellos, lo dice por el pan, lo dijo por el, ya vio la bolsa, ya vio que es uno nada más. ¿Sí se los imaginan? Entre ellos, ¿no? Muy sabios, ya habían descubierto al Señor, ¿no? Y dice el versículo 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ayúdenme a leer sus palabras, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7.
y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Qué interesante y qué triste. Cuando se nota la incredulidad en los no creyentes, cuando hay insistencia para no ver y no creer los milagros del Señor y no creer en Dios, se entiende, podríamos decir, por esta situación que nos menciona 2 Corintios 4:4, que el entendimiento de los incrédulos ha sido entenebrecido. Pero cuando se da en los que somos creyentes, hermanos, porque no se dio solo en los discípulos, sino el día de hoy, muchos de nosotros batallamos a veces con eso. Cuando se da en nosotros es mucho más triste. El Señor trata de instruir a los suyos. Viene de un evento, de un encuentro, y como Él suele hacerlo en todos los encuentros que tuvo con los fariseos, publicanos, escribas, con los gobernantes, siempre volvía y tomaba aquello para instruir a los discípulos, siendo su maestro y nuestro también. El Señor toma este evento, quiere instruir a los suyos, pero se hace necesaria una exhortación. Exhortación que quisiera utilizar, hermanos, no solo para verla en los discípulos, sino para que tú y yo también la recibamos. Marcos 8:15 dice: y Él les mandó diciendo, veamos cuáles son las palabras del Señor, cuál era la instrucción. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El Señor estaba tratando de darles una lección tremenda, muy importante, importantísima, ya que acababa de probar el Señor nuevamente que los fariseos solamente eran apariencia y no consistencia, por decirlo de alguna forma. Es decir, que solo con levadura estaban inflados, metafóricamente hablando. Por dentro de ellos no había nada. O como el Señor lo dijo en Mateo 23:27, ¿quieren verlo? Mateo 23:27. Dice el Señor de los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Me ayudan? Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué tremendo! ¡Qué palabras! Pero es verdad, era una situación espiritual que estos hombres estaban viviendo, y el Señor exhibe esa realidad. Y esa realidad, hermanos, aplica para la religión en general de nuestros días, para la vida alejada del Señor. Esta situación de muerte, dice ahí, aunque suene duro, pero es la verdad, de podredumbre, de inmundicia. Esa es la realidad en la que tú y yo estábamos. Esa es la realidad en la que muchos están viviendo, lejos del Señor. Así que lo que el Señor estaba tratando de hacer era advertirles a los suyos, porque acababa de probar, podremos decirlo, nuevamente, que los fariseos realmente estaban inflados solamente y con sus atuendos muy bonitos, tal vez atuendos blancos completamente, con ¿cómo se dice? Con decoraciones. ¿Cómo se llaman esas cositas que se ponen encima? No, bueno, se me fue la palabra. Con muchos adornos encima de ellos, y con una actitud también así muy religiosa, y como aparentando que están en una plataforma distinta, ¿no? Apariencia de piedad, dijo el Señor también. El Señor acababa de ver eso otra vez. ¿Cómo es que estos hombres solo son apariencia? Y el Señor va con los suyos, les quiere advertir, les quiere decir: los fariseos son personas huecas. Deben guardarse de la levadura de los fariseos, de los religiosos. Pero ellos no entendieron. Esto era precisamente lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos: eviten ser como ellos. La levadura que hizo alusión el Señor es una ilustración que Él tomó y que ya había tomado en el pasado. La levadura es lo que los fariseos, es lo que había hecho a los fariseos así. Y esa era la advertencia, que ellos no tomaran de esa levadura para no hacerse así. Y esa levadura, hermanos, el mismo Señor nos aclara qué era, solo para mencionarlo. Dice la Biblia
que los fariseos, vamos a describir la levadura, dice que los fariseos eran así. Primero, que hacían justicia según su opinión. Esa es una primera descripción de la levadura. Nos podríamos tomar el tiempo para otro tema para describir esto. Solo lo quiero mencionar y les doy 3 características de la levadura, esta de la que el Señor estaba advirtiendo a sus discípulos y a ti y a mí también. Los fariseos hacían justicia según su opinión. El Señor dijo que la justicia de los fariseos no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, solo tomen nota. Solo los voy a citar. Mateo 5, 17 al 20. Allí se dan estas palabras. Un encuentro más entre fariseos y el Señor aclara, le dice a sus discípulos que si su justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Cuidémonos, hermanos, que nuestra justicia no sea según nuestra opinión. ¿Podemos batallar con eso o no? Sí, podemos batallar con una justicia parcial, con una justicia en una óptica muy personal. Sí, hermanos, sí podemos batallar con eso. Y el Señor dijo que esto era parte de la levadura que hizo a los fariseos ser como fueron y que hace a los religiosos ser como son. Tener una justicia según nosotros solamente. Asegurémonos, hermanos, que nuestra justicia no sea según nuestra opinión, sino según la palabra de Dios. Ellos pensaban que eran justos solo por ser fariseos, solo porque tenían el atuendo, las filacterias y los flecos y todo su atuendo bien arreglado y bien puesto, y ellos pensaban que eran justos solo por eso. Pero nosotros, por otro lado, podríamos pensar que nosotros somos justos porque venimos a Betel, o porque traemos una Biblia bajo el hombro, porque venimos los domingos. Cuidémonos, hermanos, de llegar a creer que hay gente que no viene aquí, que no es creyente, que es menos que nosotros. Esa es la actitud de los fariseos. Ellos decían, nosotros somos así pues porque somos fariseos, por eso somos mejores que las demás personas. Cuidémonos, hermanos, de pensar que la gente que no conoce al Señor, nuestros amigos, nuestros familiares que no conocen al Señor o que son parte de una religión o de una secta, que están fuera y lejos del Señor, creer que son menos que nosotros. Cuidemos eso. O aún entre nosotros, cuidémonos de creer que el líder de aquel ministerio o el pastor o el misionero es más que un simple asistente. Cuidemos eso. Llegar a creer que el hermano que viene domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles, que por cierto eso es necesario, hermanos, hacerlo, pero no creamos que el que hace eso es más que el que solo viene los domingos y llega tarde. De paso, digamos, eso no está bien. Pero no es más el que vino a todas las reuniones y llegó puntual, como todos los pastores llegamos, ¿verdad? Tratamos. Cuidemos eso, hermanos. Los fariseos hacían justicia según su opinión. 2, otra cosa que describía la levadura, que describe. Se creían sanos y a los demás los consideraban enfermos y necesitados. Esto está en Mateo capítulo 9, del 11 al 13. Nos dice el Señor que los fariseos creían que no necesitaban ayuda. Por eso el Señor tuvo que decirles, yo no vine a sanar a sanos sino a enfermos. Y no es que estuviera describiendo su salud de ellos, física. Es como si les hubiera dicho, ustedes se creen sanos, está bien, no se preocupen, no vengo por ustedes, pero vengo por los pecadores, los que sí reconocen, entre líneas, los que sí reconocen que son pecadores. Y en la actualidad es lo mismo, hermanos. Otra descripción de la levadura es creer que nosotros no necesitamos ayuda. Los fariseos decían eso, que no necesitaban ayuda, que los demás eran los que estaban enfermos, pero en su vida personal no se reflejaba misericordia, no había piedad en ellos. Lo único que trataban de hacer era sacarle la vuelta a la misericordia, cumpliendo con sus tradiciones. Y el Señor en otra ocasión los exhorta y les dice, está bien que diezmen
el eneldo, el mosquito, el comino, todo lo que quieran, porque eran minuciosos, eran específicos en sus diezmos y todo lo querían así, contar para diezmarlo. Y eso dice el Señor, eso está bien, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, y lo otro era hacer misericordia. Pero los fariseos no hacían misericordia, así que podemos decir que es incongruente y absurdo, y consideraban a los demás enfermos, pero en su vida personal no había misericordia. Hermanos, eso también puede pasarnos a nosotros. Podemos estar aquí puntuales a las 10 para las 10, y en la reunión de la tarde podemos ser parte de un ministerio, podemos ser líderes de un ministerio, podemos estar aquí al frente dirigiendo, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida secular, podemos llamarle así, no mostrar misericordia con los nuestros, con nuestra familia, con nuestros empleados o con nuestro jefe. Prestarnos para mentir, para hablar mal de la gente, para criticar, guardando rencor a diestra y siniestra. Podemos también, hermanos, batallar con la levadura de los fariseos el día de hoy, y sin ser fariseos. Y por último, en esta descripción de levadura, los fariseos también pensaban que su religión era más importante que la gente. Pensaban que su religión, sus tradiciones eran más importantes aún que las necesidades de las personas y que las mismas personas. Tome nota de Mateo 12, versículo 1 hasta el 8. Mateo 12, 1 al 8. Nos enseña que los fariseos, el Señor, que nos enseña que los fariseos tenían en mayor estima sus tradiciones que las necesidades de la gente y que las mismas personas. Tengamos cuidado, hermanos, de creer que la gente que no conoce al Señor o que no asiste a Betel no vale. No empecemos a creer, hermanos, que nosotros, por ser creyentes, por leer la Biblia, por haber sido bautizados, por tener años en el cristianismo, somos de una élite especial. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de creer que nuestra religión, entre comillas, nuestras tradiciones, son más importantes aún que las personas. Estos hombres no daban fruto. Los fariseos no manifestaban querer a las personas. En una ocasión están discutiendo con el Señor y la pregunta era, ¿es lícito hacer algo en el día de reposo? Estaban en cuestión el día de reposo y la importancia de ese día. Y el Señor los pone en su lugar, exhibiendo lo que ellos seguramente habían hecho, y les pregunta, ¿no en día de reposo vas y le das de comer a tu burro? ¿O no sacas a tus ovejas para que vayan y coman? ¿No lo haces aunque sea día de reposo? Estoy seguro que cuando dijo eso, algunos de los que estaban escuchando lo acababan de hacer en la mañana. Estoy seguro de eso. Y todos se quedaron callados. Y la discusión se dio porque el Señor estaba a punto de sanar a una persona. Así que lo que estaban diciendo detrás es un celo tremendo por las tradiciones, y no les importaba que el paralítico estuviera postrado durante toda su vida. Y cuando el paralítico se levanta y se va, no les importó. Ellos siguieron insistiendo en que el día de reposo era más importante respetarlo y que no debieran. En una ocasión hasta van con la gente, con los enfermos, los fariseos. Y ahí estaba Jesús sanando y les dice, los fariseos tratando de instruir en religión, no vengan en día de reposo para ser sanados. ¡Qué tremendo!, ¿no? Eso se los dijeron los fariseos. Organícense, no vengan en día de reposo, aguántense, si ya tienen años, es como si dijeran, ¿no? Pues ya espérense que pase el día de reposo, pero respeten las leyes. ¡Qué tremendo, qué triste!, ¿no? Y es cuando el Señor dice, aquí hay alguien más que el día de reposo, y les aclara que Él es Señor del día de reposo. Y ahí es cuando los fariseos lo empezaron a odiar hasta la muerte. Esa es la levadura, hermanos, en parte. Así que ese era el consejo que el Señor quería darles, era la instrucción que el Señor tenía para ellos. Pero los discípulos piensan que Jesús les dice estas palabras, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes,
pero los discípulos piensan que se les dice estas palabras con otra intención. Piensan que está molesto porque no llevaban más que un pan. Esto no parece grave, hermanos, pero lo es. Todo lo que acabamos de decir al respecto de los milagros del Señor y el poder de Dios manifestado evidentemente en esta zona, pareciera que fue ignorado por los fariseos, pero en alguna forma, en alguna medida fue ignorado también por los discípulos. ¿Cuál era el problema, hermanos? Si había un pan, si en realidad ese hubiera sido el problema, si el Señor tuviera mucha hambre, aunque en otros momentos Él les aclaró, ¿no? En Juan capítulo 4, en una plática con la mujer samaritana, el Señor dice la Biblia que estaba cansado, que tenía sed, y debemos deducir, porque los discípulos habían ido por comida, que también tenía hambre. Y cuando se concentra en evangelizar a la samaritana y a toda Samaria, los discípulos piensan que el Señor está molesto con ellos porque alguien más ya le había traído pan y no, ellos se tardaron por la fila que había en la panadería, pensaron. Pero no era eso, y el Señor en esa historia les dice: yo tengo otra comida que comer. Estaba diciendo, es más importante lo espiritual, evangelizar, que comer. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con eso, hermanos? Lo digo en serio. ¿Cuántos de nosotros no soportamos no comer? Cuidemos eso. Es más importante, cuidemos comer, claro, pero es más importante, hermanos, lo espiritual. Y a veces pasar un ratito de hambre por cuestiones espirituales no es problema, no debería ser problema. Entonces, si ese hubiera sido el conflicto, si esa hubiera sido la discusión de parte del Señor, que había un pan, ¿no podía el Señor multiplicarlo? ¿Sí o no? Y es el argumento que usa. Miren, Marcos 8, por favor. El Señor les trata de recordar. Dice el 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, y luego brinquemos al 19, bueno, dice el 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Dice el 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y luego dice el 20, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? ¿Qué estaba diciendo? Yo no tengo problema con un pan, y aún sin haber pan puedo generar materia. Hermanos, estas son las historias y las cosas que tú y yo debemos recordar una y otra vez, repasar, ir a la Biblia, leerlas y releerlas. ¿Cuáles? Las manifestaciones del poder de Dios. Tal vez la palabra o la frase Dios es todopoderoso te suena hasta religiosa, pero la explicación o la definición a detalle es esta: Dios tiene poder sobre la materia, Dios tiene poder sobre las enfermedades, Dios tiene poder sobre los demonios, Dios tiene poder sobre el clima. Dios es todopoderoso. Él no tiene problema con un pan. Ese no es su conflicto. Esto nos hace pensar que los discípulos estaban teniendo un problema grave. Les decía, no parece grave, pero lo es. Estaban ignorando que el Señor acababa de desarrollar cada uno de los milagros que desarrolló. Estaban ignorando que Dios es todopoderoso. Y le preguntan, y dicen ellos, es por el pan. Y eso hace que el Señor les tenga que exhortar. Vamos ahí, por favor, al capítulo 8. Dice en el versículo 17, por favor. Dice, y entendiéndolo Jesús, les dijo, hasta ahí. Entendiéndolo Jesús, el Señor entendió lo que estaba pasando. Él traía una intención de enseñanza, ¿verdad? Tenía un tema para instruirles. Ya había tomado una experiencia y la quería instruir, pero cuando lo intenta hacer se da cuenta, por decirlo así, que están en la misma situación, aparentemente, los fariseos y los discípulos. Ambos grupos estaban ignorando el poder de Dios. Y aquí están las advertencias, hermanos, para nosotros. Terminemos entonces con la exhortación para sus más cercanos, que también será para nosotros. El Señor les hace varias preguntas que nos dejan ver
lo que estaba pasando en el fondo de sus corazones, los corazones de estos seguidores de Jesús. Estas reflexiones nos ayudarán, hermanos. Esto, antes de entrar a las últimas 4 reflexiones, preguntas, esto nos hace pensar, hermanos, que la clave que mencioné, que decíamos, la clave es estar cerca del Señor, no es suficiente. Y trasladándonos a nuestros días, hermanos, venir a la iglesia con nuestra Biblia, venir puntual, qué bueno que lo hagamos, pero entendamos y tengamos claro, abramos los ojos si es necesario, no es suficiente. No es suficiente para que el Señor nos bendiga como Él quiere bendecirnos, no es suficiente para alcanzar la madurez que deberíamos alcanzar, no es suficiente para enfrentar los problemas que podemos enfrentar en la vida. Es por eso que algunos, en una confusión en su mente, llegan a decir, cuando hay un problema muy fuerte, que digamos, de paso, provocado a veces por ellos, hay una confusión en su mente y llegan a reclamar y a decir, pero ¿por qué me pasa esto si yo voy cada domingo? Bueno, entendamos hoy, hermanos, que no basta venir cada domingo. No basta con escuchar, no basta con ver solamente. Necesitamos empezar a apropiarnos la vida cristiana, empezar a apropiarnos la palabra de Dios y empezar realmente a caminar como discípulos del Señor y no solo como seguidores que se sorprenden al ir caminando, como seguramente les pasó a muchos que iban detrás del Señor. ¿No se los imaginan así? En la alimentación de los 5,000, cuando sanaba a los enfermos y la gente que no les interesaba ir más allá y llegar a ser sus discípulos, solo seguidores, veían a Jesús y veían los portentos que desarrollaba y solo decían, caramba, no, mira, qué padre, qué tremendo, qué bonito que se hagan estas cosas, ¿eh? Y ya después se iban. Nunca fueron seguidores del Señor. Son los mismos que estaban gritando años después, ¡crucifícale! Eran ellos los que acababan de comer con el Señor, los que vieron. Pero en la actualidad es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Así que el Señor identifica un momento, no para dar un tipo de enseñanza, sino para dar una exhortación necesaria. Dice ahí en Marcos capítulo 8, versículo 17, las palabras del Señor, por favor, dice, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Y luego vienen las preguntas, ¿no entendéis? ¿Ni comprendéis? Dice la primera pregunta, ¿discutís porque no tenéis pan? En otras palabras, ¿se preocupan por las cosas materiales o se siguen preocupando por las cosas materiales? Hermanos, recibamos la exhortación. Es el Señor el que dijo estas palabras. Si el Señor estaba con ellos, ¿qué importaba lo material? Te pregunto, y es muy fácil ver estas cosas y decir que sí cuando se trata de discípulos, de personas que vivieron hace 2000 años. Ahorita lo vamos a aplicar. Dios tiene el poder para sacar dinero de la boca de un pez. ¿Sabías que hay una historia así? Un estatero sacó y con eso de un pez y con eso pagó los impuestos de Jesús y de Pedro. El Señor estaba con ellos, Él podía multiplicar lo poco que tuvieran, aún un solo pan. Mateo 6:33, hermanos, dice, citémoslo si lo sabemos de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales os serán añadidas. Es para nosotros, hermanos. Te pregunto, ¿te sigue preocupando lo material? Ahora, no estoy diciendo, ¿pero cómo? ¿Tienes problemas económicos o materiales? Pues si eres cristiano, yo no estoy diciendo eso. Tú y yo vamos a pasar momentos difíciles. Tú y yo hemos pasado momentos difíciles, ¿sí o no? No voy a pedir que levante la mano porque todos levantaríamos la mano. Todos hemos pasado momentos así, pero esa no es la cuestión, hermanos. Es que justo en esos momentos difíciles es cuando no debemos olvidar que espiritualmente Cristo está aquí a nuestro lado. Que Dios mismo está haciendo morada en nuestro corazón y aquella situación difícil, sea la que sea, tiene un objetivo. Esa es la enseñanza bíblica. Y lo que podemos hacer, lo que haga, sea lo que sea, no dudes del Señor. Ponte a trabajar, toma decisiones en tu administración, corrige tus finanzas, evita tomar malas decisiones o decisiones precipitadas. No te metas en problemas, pero
no dudes del Señor. Haz lo que quieras, pero no dudes del Señor. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Hagamos lo que hagamos, hermanos, hagámoslo con fe. Dice Colosenses 3:17 que sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre del Señor. No dudemos del Señor. Y el Señor les estaba preguntando, ¿discutís porque tenéis pan? Y podemos entender esto que acabamos de decir. 2, segunda pregunta, ¿no entendéis ni comprendéis? Les dijo el Señor. En otras palabras, ¿no comprenden las cosas espirituales aún? Entendamos esto, hermanos. Si estos hombres estaban acompañando al Señor, es porque lo espiritual en un punto, y el punto sabemos cuál es, el momento, cuando el Señor les llamó, ¿se acuerdan? Cuando llamó a Leví, ¿qué palabra usó? Sígueme, no le dio ningún discurso, ningún diálogo. En mi opinión, he escuchado a otros decir una cosa distinta, pero en mi opinión, yo no creo que sucedió algo milagroso. Podría ser, pero quiero creer o prefiero creer, y tú puedes elegir lo que gustes, que echó mano simplemente de su fama que se había difundido y del corazón que él veía en Leví. No fue un acto milagroso que obró en ese momento con una palabra, sino que esa palabra fue la que Leví necesitaba para pararse y tiró todo lo que tenía y dejó la labor de publicano y le siguió al Señor. Esos son los momentos en los discípulos que hicieron esta diferencia. ¿Cuál? Que lo espiritual cobrara un interés distinto. Ahora, ¿cuál es tu momento, hermano? ¿Cuál fue tu momento? ¿Cuándo fue el momento que, te acuerdas o no? Que lo espiritual cobró un valor distinto. Tú y yo sabemos de las cosas de la Biblia desde que éramos pequeñitos, ¿o no? Ya sea en la religión o fuera de la religión, en el cristianismo o fuera del cristianismo, de lejos o de cerca, tú y yo sabíamos las cosas espirituales, pero hubo un día, hubo un momento, un instante donde lo espiritual cobró en ti y en mí un valor distinto. ¿Sí o no? Si tú eres creyente, así fue. Y si no lo eres y nos estás visitando en esta mañana, espero que hoy sea ese instante donde el valor de las cosas espirituales cambie. Lo anhelo sinceramente. El Señor les pregunta entonces, ¿no entendéis ni comprendéis? O sea, ¿no entienden las cosas espirituales ya? ¿O ya no entienden las cosas espirituales? Pero si hace unos días las entendían. Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Un texto muy fuerte que les da a los Gálatas. Comienza el versículo 1 diciendo, oh Gálatas insensatos, y otras versiones hablan de una forma más drástica. ¿Quién os fascinó? Estoy en Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ¿son verdaderos creyentes o no? Les pregunta a los Gálatas y la respuesta era sí, sí son verdaderos creyentes. Y luego dice el 3, ayúdenme a leer, hermanos, fuerte por favor. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hasta ahí. ¡Qué tremendo! Es lo que el Señor les está diciendo. ¿Ya no entienden las cosas espirituales? O sea, todo comenzó bien cuando decidieron ser mis discípulos y seguirme cerca. Decidieron, hasta Pedro lo mencionó, hasta la muerte. Y estuvo bien. Pero es como si el Señor les dijera, pero ahora ya se vuelven a preocupar por lo material. Hermano, quiero decirte esto a ti y a mí. ¿Te das cuenta que cuando llegamos al Señor tal vez ejercimos una fe que ya no disfrutamos? ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta que en un momento de nuestra vida Dios lo era todo para nosotros? Y que las Escrituras las queríamos devorar y las leíamos noche y día, pero hoy es distinto. Porque lo material ha cobrado ahora un valor diferente.
Comenzando por lo espiritual, hermanos, muchos de nosotros en ocasiones terminamos siendo carnales. Comenzando por lo espiritual, terminamos por lo material. ¿Cuántos de nosotros estábamos dispuestos a tomar decisiones cuando en una predicación se nos explicaba claramente, y tú y yo, por decirlo así en un lenguaje bíblico, desnudos delante del Señor, decíamos: no tengo a dónde hacerme, tengo que tomar esa decisión que el pastor me está invitando, que Dios me está invitando a través de la predicación? ¿Cuántos de nosotros estábamos dispuestos a hacer algo así? Y el día de hoy somos muy diferentes. ¿Cuántos de nosotros ahora ya no estamos dispuestos a dar de lo nuestro? Y no me refiero solo a lo económico, sino a nuestro tiempo. Hace unos minutos se nos presentó el Ministerio de Educación Cristiana. ¿Sabes que en parte la respuesta a este ministerio, a ser parte de este ministerio, responde a eso? A que por decirlo así, le atinemos a que el momento en el que estás tú sea ese momento donde lo espiritual es lo más importante, y entonces te anotarás. No estoy presionando a nadie para hacerlo, pero analicemos, eso es cierto. ¿Por qué tal vez en otro momento de mi vida sí me hubieran inscrito en el Ministerio de Educación Cristiana, pero el día de hoy no hay compromisos? Es que, híjole, no, tengo ya cositas, ya comprometí mi tiempo, decimos. Analicemos, hermanos. ¿Lo material está cobrando una importancia mayor que lo espiritual y ahora ya no entendemos? Tercera pregunta que les hace el Señor: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? En otras palabras, las cosas espirituales no se comprenden con la carne, sino con el espíritu. Si estaban concentrados estos hombres en lo material, en la comida, en lo terrenal y podemos decir en lo carnal, no comprenderían jamás las cosas espirituales. Lo que ya mencionamos, el Señor quería advertirles una cuestión espiritual y quería decirles: no vayan a ser como los fariseos. Miren, ellos han aceptado levadura y están siendo inflados, y les aclara qué es eso. Pero los discípulos no entienden lo espiritual, sino solamente ven lo material, lo físico, y se preocupan por el pan. Dice 1 Corintios capítulo 2, por favor, vamos ahí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, los espero un segundito. Versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y luego dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que lo espiritual, es decir, en otras palabras más sencillas, lo que está detrás de la realidad en la que vivimos, es espiritual. El hombre carnal, lo único que puede ver es lo que está frente a sus ojos. Lo que ve el hombre sin Cristo es que tiene un problema con su esposa. Y lo único que ve es que hay pleitos en casa terribles, pero nunca verá, nunca entenderá. Si no le acercamos una Biblia o le ayudamos, nunca entenderá que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra nosotros, no es entre nosotros, sino que hay demonios que están diciéndonos frases, dándonos propuestas para criticar a este y a aquel, para odiar a este y a aquella. Y muchos que están enfrentando pensamientos así, creen que son sus razonamientos. Déjame decirte otra noticia que tenemos, hermanos, no son nuestros, son de demonios. Y dirás: ay caray, qué fuerte suena eso. Es una verdad bíblica, hermanos. La mayoría de los pensamientos con los que batallamos, que tenemos, no son nuestros. Por eso el apóstol Pablo decía que hay que derribar
las fortalezas que se levantan en nuestra mente contra la obediencia a Cristo. Por eso también la Biblia nos dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso también la Biblia nos habla de los dardos de fuego del maligno. Y la diana, la meta, la clave está aquí. Esos dardos van hacia nuestra mente. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos en lo terrenal sin entender que detrás de nuestra realidad y de la realidad de todos hay una realidad espiritual? Cuando entendemos eso, y dice aquí, cuando somos espirituales, dice, el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Pues porque el espiritual entiende lo que está de base, o sea, no reaccionará, ni tú ni yo no reaccionaremos de manera carnal, sino pelearemos por reaccionar de manera espiritual. ¿Sí está claro? Lo espiritual, hermanos, podemos decir, está en un plano debajo de esto, es lo que sostiene esta realidad. No debemos ignorarlo. Y dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto jamás se logrará, hermanos, si tenemos un corazón endurecido. Son cosas que se nos harán cursis, aburridas, cosas religiosas, fanáticas, que no son para mí, aunque yo soy cristiano, porque tengo un corazón endurecido. Si yo entiendo el plano espiritual, yo entiendo que lo espiritual es más importante, yo hablaré así, con salmos e himnos. Y por supuesto no significa que andemos por la vida cantando, no soy bueno cantando, pero no significa que andemos por la vida citando salmos o cantando, grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Que cantemos, y así de bonito, pues más. Pero no está diciendo eso, hermanos, no está diciendo que andemos por la vida cantando, y menos cuando estamos en una junta o en una reunión con otras personas, ¿verdad? Bonito nos vamos a ver, ¿no? Cuán grande es Él. Y allí en una junta, ¿no? ¿Qué está diciendo entonces? Hermanos, que nuestro lenguaje no sea el antiguo, que nuestro lenguaje sean los principios bíblicos. Si ya entendimos que estamos siendo bombardeados por ideas de Satanás y que la mayoría de nuestros pensamientos no son nuestros, sino que vienen de nuestra carne, de Satanás y del mundo, por eso la mayoría de las cosas que nos vienen de pronto nos invitan al materialismo, a la superficialidad, al pecado. La mayoría de las cosas que están frente a nosotros son tentaciones para alejarnos de Dios, para colocar nuestra fe en nosotros mismos, eso está muy de moda, para colocar nuestra fe en una persona porque su atuendo es muy bonito y dicen que es un líder religioso. Cuidado, hermanos, cuidemos eso. La palabra de Dios es la que debe abundar en nosotros y que nuestro lenguaje, también en las reuniones que cantemos, por supuesto, pero que nuestro lenguaje sean principios bíblicos, que esos sean los temas de conversación, hermanos, en las tardes. Se los digo con cariño, y también es algo para mí. Cuidemos estar hablando de los demás. Mejor citemos una porción que nos haya llamado la atención. Si te fue de bendición el tema de esta mañana, platica, no me critiques. Bueno, si quieres está bien, no pasa nada, ni modo. Pero platica de lo que se dijo, hermano. Platica de los textos que se predicaron. Y por último, cerremos. Cuarta pregunta, Marcos 8. Dice el Señor, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Es decir, una buena visión y una perfecta audición no son suficientes para comprender las cosas espirituales. No veremos la intervención de Dios en nuestra vida ni en nuestra familia, por muchos milagros que sucedan, hermanos. No los veremos. No veremos a Dios en nuestra vida. Por mucho que se digan las palabras de Dios, hasta con micrófono,
por mucho que los principios de Dios sean predicados y nosotros los escuchemos, porque no tenemos problemas físicos, sí los escuchamos y la intervención de Dios sí la vemos, pero por mucho que veamos y escuchemos, no entenderemos. Y aunque suene contradictorio, ni veremos ni oiremos. Y es lo que el Señor les está diciendo. ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Teniendo oídos no oís? Cuidémonos, hermanos, de estar frente a Dios y no atenderle. Si tú nos visitas por primera vez, ten cuidado. No es presión ni amenaza, es algo que quiero que reflexiones. Ten cuidado. Si el día de hoy has escuchado la palabra de Dios y a Dios mismo hablándote, no yo, no una religión, no una iglesia, sino Dios mismo hablándote, creyente o no creyente, no le ignores. Una perfecta visión y una perfecta audición no son suficientes para ver y escuchar las cosas espirituales. Cuidémonos, hermanos, de la levadura de los fariseos, porque Dios está obrando en tu vida y en la mía. Dios está cerca de ti y de mí. No podemos negarlo, pero sí podemos ignorarlo. Puestos de pie. No mencioné el título, vamos a orar, pero no mencioné el título del tema, pero se los menciono. La Biblia, usé una palabra griega que es anastenazo, y nos habla de un suspiro profundo que el Señor, dice la Biblia en Marcos 8, que suspiró profundamente en su espíritu. Déjenmelo ver. Ya lo olvidé. Un suspiro profundo del Señor. Un suspiro profundo del Señor. Y lo menciono por esto, con esto termino. Que el Señor no suspire de esta manera por ti. Porque lo más probable es que suspiró profundamente, pero con tristeza y con frustración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu dirección en nuestras vidas. Y gracias en especial por tu palabra, porque la podemos estudiar de esta manera, analizándola, desmenuzándola. Y todo es para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos escucharla con atención y porque tú hablas a nuestro corazón y a nuestra vida. Así, hermanos y amigos, con ojos abiertos, con ojos cerrados, en una actitud de oración, de meditación, quiero hacerte una invitación si tú nos visitas por primera vez. Esta invitación que acabo de hacer. Si tú detectas o reconoces que el Señor te ha hablado de una manera especial a tu corazón, a tu mente, insisto, no el que te habla, no este predicador, no este pastor, sino Dios, no le rechaces el día de hoy. Si tú quieres tener un encuentro personal con el Señor, te voy a pedir algo muy sencillo. Allí en tu lugar, levanta tu mano. Si tú quieres que alguien te explique con la Biblia, en un lugar privado, en unos minutos, cómo puedes comenzar a tener esta relación personal con Dios, cómo puedes dejar de ser un seguidor de Dios, de Cristo, y convertirte en un verdadero discípulo y ser salvo. Si esa es tu decisión, allí con libertad en tu lugar, por favor, levanta tu mano y permíteme ver esa mano en alto. Levanta tu mano firmemente, gracias a Dios. Una persona en la parte de atrás, puedes bajar tu mano, gracias. ¿Alguien más? Tú que decides ser un seguidor verdadero del Señor y recibirle en el corazón, primero, recibirle en el corazón para ser salvo. Doy unos segundos. ¿Alguien más? Levanta tu mano y en tu lugar. Si no es así, le voy a pedir a la persona que levantó su mano en la parte de atrás, con toda confianza, con toda libertad, puedes venir aquí al frente. No voy a exhibir a nadie, no voy a pedir que exprese ninguna palabra, pero sí quisiera que una consejera, en este caso, pueda salir aparte para explicarle con la Biblia cómo se hace esto de recibir a Cristo. Adelante, gracias. Una consejera, por favor. ¿Alguien más se quiere agregar? ¿Un joven? ¿Un adulto? En unos segundos saldrán para explicarles con la Biblia cómo recibir al Señor. Si no hay nadie más, aquí viene. Gracias y felicidades por esta decisión.
Si no hay nadie más, con esta decisión hay una más, hermanos. Hablamos de ser un seguidor verdadero del Señor, pero también hablamos de un fervor por lo espiritual. Y sé que en ocasiones eso se apaga, eso cambia. Si el día de hoy tú reconoces que sí ha cambiado, no menosprecias lo espiritual, pero sí ha cambiado el valor en tu vida de lo espiritual y quieres retomarlo, solo tú y el Señor saben en qué medida, en qué área y de qué forma, pero la decisión es general. Si quieres retomar esa manera de ver lo espiritual con ese fervor de antes, ven aquí al frente y ora conmigo. Con valor, sal de tu lugar y ven aquí al frente y oramos. Doy unos segundos. Si esa es tu decisión, sé que la invitación es difícil tal vez. No quiero exhibir a nadie, no se trata de decir yo ahora menosprecio lo espiritual y quiero cambiar. No es esa la invitación. Gracias a Dios, adelante. No es la invitación esta, sino quiero volver a ver las cosas espirituales como las veía antes. Han cambiado en un grado. Gracias a Dios. Adelante. Vamos a orar. ¿Alguien más? Quiero retomar la vida espiritual y ese fervor en lo espiritual. Gracias a Dios. Oremos, hermanos, en nuestro corazón, los que están pasando y los que están tomando una decisión tal vez ahí en su lugar. Gracias a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por estas decisiones. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de oportunidades, porque eres un Dios paciente. Yo quiero rogarte, Señor, de manera especial, haciendo alusión a esta última invitación, que nos ayudes a todos, Señor, los que reconocemos que hemos cambiado la manera de ver lo espiritual, que ya no lo vemos con el mismo anhelo de antes, tal vez por los afanes de la vida, tal vez porque estamos siendo materialistas o superficiales, por la razón que sea, Señor, pero ayúdanos a ver nuevamente con el mismo fervor lo espiritual como lo veíamos antes y a crecer y a desarrollarnos en tu obra. Pongo en tus manos a mis hermanos que están aquí al frente y los que seguramente están en su lugar también tomando una decisión similar. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar la congregación. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Para despedirnos, hermanos, vamos a entonar un canto